lo esencial. Bien, Bueno, listo, te dejo. Me quedo por acá. buenísimo. Sí, Bien sí. hecho. Bien, chicos, la liquidez es lo principal. Vamos a ver lo que es liquidez, después sigue el siguiente tema, Orderblocks. La liquidez es lo principal, ¿bien? Así que por eso hago hincapié en este tema, bastante, quiero que tengan bastante parte práctica de lo que es liquidez. Por eso quiero dividirlo en dos clases y no dar todo este PDF hoy, porque quiero que practiquen en el gráfico, después obviamente pasan a tener el grupo, o Juli la vamos a estar revisando. Les voy a enseñar, bueno, hoy vamos a ver lo que es liquidez justamente y les voy a enseñar a marcarlo en el gráfico, ¿bien? Les voy a enseñar. Es el tema principal, así que presten bastante atención y si necesitan ver la clase de nuevo, bueno, la grabación obviamente, si hace falta y cualquier cosa, duda, me van preguntando. Lo único, Bueno, si tienen alguna duda, y me dicen en el chat, no sé si leo lo que leo, ¿no? Bueno, Juli, si estás viendo el chat, por las dudas, cualquier cosa me pregunta porque no puedo ver el chat. Bien. El tema de la liquidez, bien, para que lo entiendan de una manera fácil, es el combustible del precio. Bien, el combustible del precio, para que lo entiendan de una forma sencilla. La liquidez son todos los puntos máximos y mínimos de una estructura. ¿Bien? Juli les enseñó la estructura alcista o bajista. En cada punto mínimo y en cada punto máximo de la estructura hay liquidez. ¿Bien? La liquidez, para que lo entiendan fácil, es el combustible del precio. O muchos lo conocen como justamente el combustible del precio. ¿Por qué? Porque el precio cuando no tiene fuerza o está débil, tiene que tomar liquidez de ciertos puntos, digamos, ciertos puntos máximos, ciertos puntos mínimos, para nuevamente tener fuerza y seguir haciendo rompimiento de estructura, continuación de la tendencia, ¿bien? Por eso el principal tema o principal concepto que genera los movimientos del mercado es la liquidez. ¿Bien? El mercado se mueve en base a la liquidez. ¿Bien? Si no hubiese liquidez en el mercado, no se movería. ¿Bien? Por eso es el tema principal. La liquidez básicamente son la manipulación de los institucionales. La metodología nuestra se basa justamente en la liquidez. Las manipulaciones de los institucionales son las tomas de liquidez de los traders minoristas. Como ustedes saben, nosotros participamos en el mercado siendo los traders minoristas. Los traders minoristas, básicamente, la metodología que usan es análisis técnico o, por ejemplo, Smart Money, que se usa también en base a la estructura. Entonces, ¿qué hacen los institucionales? Los manipulan para poder sacarlos en stop, obviamente, y con ese dinero que recaudan los traders minoristas, juntan liquidez para mover la estructura del precio, mover el precio, ¿bien? Para juntar fuerza para seguir la estructura. Eso básicamente, la manipulación institucional se basa en eso. Manipulación de trader retails. Los traders retails somos nosotros, los chiquitos, los minoristas. ¿Bien? Entonces, nosotros operamos en base a la liquidez, en base a las manipulaciones. ¿Bien? Digamos, copiando los pasos de los institucionales, justamente. Copiamos la metodología de los institucionales, que es ver, detectar las manipulaciones y operar a favor de esas manipulaciones. ¿Bien? Por eso, esta parte de la metodología, esta parte que falta ver ahora, dejamos de lado un poco la estructura y nos basamos únicamente en la liquidez. ¿Bien? La estructura únicamente la vamos a ver para tomar operaciones. Sí o sí la tienen que saber por el hecho de que es lo básico, saber la estructura. ¿Bien? Entonces, la liquidez es lo principal. Para buscar la dirección en el precio, nos vamos a basar en la liquidez. Para decir, bueno, hoy voy a comprar, hoy voy a vender, no nos vamos a basar en la estructura, sino en la liquidez. ¿Bien? Eso nos va a dar la dirección del precio. Bien, entonces, básicamente, volvemos a lo mismo, la liquidez es el combustible del precio. Es como los institucionales hacen manipulaciones, juntan dinero de los traders retails, de las operaciones de los traders retails, para justamente tomar fuerza y generar distribuciones en el precio. Distribuciones se llaman los movimientos fuertes que generan el precio. ¿Bien? Entonces, la liquidez describe la medida que un activo puede ser comprado o vendido rápidamente a precios estables. En términos simples, es una medida de cuántos compradores y vendedores están presentes y si las transacciones pueden llevarse a cabo fácilmente. Básicamente lo que le acabo de explicar, en un poco más complejo. Cuanto mayor sea la liquidez acumulada, ¿bien? Digamos, más transacciones de compra o venta hay acumulada, más probable que esa zona sea el objetivo del dinero inteligente. Digamos, de smart money, digamos, de los institucionales, que es lo que les expliqué recién. El objetivo es justamente manipular a los traders chiquitos, especialmente si se trata de una configuración contraria a la tendencia. Ahí justamente eso lo vamos a ver ahora. Eh, esto mismo. A menudo la extracción de liquidez, digamos, la manipulación, se formará contra la tendencia principal. Por ejemplo, una estructura alcista, en una consolidación, a menudo le da claramente la extracción arriba de los máximos y luego vendrá una reversión del precio a la baja. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, seguimos. Fíjense, nosotros tenemos, un segundo que, como para anotar, ahí está. Nosotros tenemos esta estructura alcista, ¿bien? Esta tendencia alcista, fíjense que es una estructura, como le explicó Julia alcista, haciendo rompimientos al alza,
Y fíjense que el precio, en estos puntos de acá, el precio hace una acumulación. Como ustedes saben, creo que Julio se lo explicó, nosotros tenemos tres tipos de tendencia. En realidad, dos tipos de tendencia, una también es parte de la tendencia, pero en realidad una consolidación. Nosotros tenemos estructuras alcistas, ¿bien? Tendencia alcista que va rompiendo los puntos máximos, ¿bien? Y estructuras bajistas que va rompiendo los puntos mínimos, ¿bien? Tenemos esos dos tipos y después tenemos las consolidaciones, o estructura en rango que se dice, que es cuando el precio no puede romper ni el punto máximo ni el punto mínimo, ¿bien? ¿Se entiende? Entonces, en estas consolidaciones, ¿bien? Como yo les dije recién que la liquidez se encuentra arriba de puntos máximos y debajo de puntos mínimos, quiere decir que si nosotros tenemos todos estos puntos máximos de todos estos puntos mínimos acá, ¿bien? Del mismo precio, ¿bien? El mismo nivel, en la misma zona de reacción, hay liquidez, ¿bien? Entonces cada vez que veamos estas acumulaciones, que ahora lo vamos a ver en el gráfico, vamos a detectar que hay liquidez por encima y liquidez por debajo de esas acumulaciones. ¿Por qué? Porque el precio justamente no tiene fuerza para moverse, ni para romper ni para un lado, ni para romper para el otro. Entonces, básicamente, el precio debe tomar liquidez del mínimo o del máximo. ¿Bien? Fíjense acá en el ejemplo del gráfico. Nosotros venimos en una estructura alcista, ¿bien? Y fíjense acá que el precio en esta zona de acá me deja estos máximos iguales, ¿bien? En la estructura de conciliación van a ver que dejan los máximos o los mínimos iguales. ¿Bien? En este caso dejan los máximos iguales. Y fíjense que el precio en esta línea negra que ven acá no puede romper esa zona. ¿Por qué? Porque fíjense que está acumulando en esta zona y no puede romper. Entonces el precio junta liquidez. Joaco, Sí, me olvidé darles los tres tipos de estructura de consolidación. bien, Así que por ahí no saben de qué estás hablando, de consolidación. bien, pero igual se entiende que hay tres tipos de estructuras, justamente lo que expliqué recién. Tenemos estructuras alcistas, bien, que el precio va constantemente rompiendo máximos, estructuras bajistas, que el precio va rompiendo los mínimos, bien, y después tenemos estructura en rango, que se dice, o en consolidación, que el precio no rompe ni los máximos ni los mínimos. En esa estructura justamente hay liquidez por encima y por debajo, bien. En cada punto, en este caso en las estructuras alcistas, bien, en las estructuras alcistas, hay liquidez por debajo, perdón, de los mínimos. Y en una estructura bajista como esta, hay liquidez encima de los máximos. ¿Bien? Porque la liquidez de los mínimos ya los va sacando a medida que el precio va bajando. Lo mismo que en una estructura alcista, la liquidez de los máximos, el precio la va sacando a medida que va subiendo. ¿Bien? Como ven acá, tenemos una consolidación. El precio no puede romper esa zona. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen que hacer los institucionales? Tomar la liquidez de los traders minoristas. Fíjense lo que hace el precio. En esta estructura alcista, el precio acá hace una toma de liquidez de estos máximos y después cae para llevarse la liquidez de los mínimos. ¿Bien? Y después el precio sigue su estructura alcista. Lo mismo pasa acá. Fíjense que acá el precio no ven una estructura clara, sino que ven un punto donde el precio reacciona, ¿bien? Y no puede romper esa zona. Entonces el precio ahí junta liquidez, hace una acumulación de órdenes, de transacciones. ¿Bien? Entonces fíjense que el precio acá sube, saca esta liquidez y después vuelve, saca la liquidez de los mínimos, ¿bien? Toda la liquidez se encuentra acá, y después el precio sigue su camino así. Esto constantemente lo van a estar viendo en el gráfico. Ahora lo que vamos a ver ahora es qué puntos máximos y qué puntos mínimos son liquidez. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si vemos en el gráfico, hay millones de puntos máximos y puntos mínimos, ustedes se preguntarán qué puntos máximos y qué puntos mínimos son liquidez. Obviamente hay una clasificación. Ahora lo vamos a ver eso. Fíjense, acá tenemos el mismo ejemplo que recién, tenemos un punto en donde el precio no puede romper, ¿bien? Y el precio saca la liquidez de los máximos, vuelve sacando la liquidez de los mínimos, y el precio después sigue su camino así. ¿Bien? Eh, Fíjense en la siguiente diapositiva. Uy, se me pasó el PDF. Ahí está, ahora sí. Bueno, como les decía recién, hay puntos máximos y puntos mínimos, digamos, highs y lows. Los highs son los máximos, los lows son los mínimos. ¿Bien? Que hay que clasificarlos porque, como dije recién, no todos los puntos mínimos, todos los puntos máximos son liquidez. Digamos, hay puntos máximos y puntos mínimos importantes, ¿bien? Que tienen liquidez importante. Tenemos liquidez del día anterior. ¿Qué significa eso? Que cada día, bien, que va pasando, obviamente, de 12 a 12, el precio va creando, obviamente, un día nuevo. Cada vez que el precio crea un día nuevo, digamos, todos los días el precio me va dejando una estructura dentro de ese día, ¿bien? Esos días, todos los días el precio me va a dejar un punto mínimo y un punto máximo, ¿bien? Punto mínimo y punto máximo, todos los días igual. Bien, en el gráfico, si nosotros marcamos de la 0, 0 al 0, 0, que me va dividiendo un día al otro,
vamos a ver que el precio internamente me dejó una estructura, un movimiento. Ese movimiento me va a dejar un punto mínimo y un punto máximo, todos los días iguales. ¿Bien? Ese horario de que digo yo de 12 a 12 es horario de Nueva York. Acuérdense que el trading siempre se maneja horario de Nueva York. Ahí para que no se confundan lo vamos a ver después en el gráfico. Después tenemos de high lows iguales. ¿Qué significa eso? Que el precio, ¿bien? Me hace una estructura y hay veces que el precio me deja lows iguales o highs iguales. Por ejemplo, acá tenemos high iguales, acá lows iguales. O, por ejemplo, en una estructura en rango, que es como la que expliqué recién, el precio me deja máximos iguales y mínimos iguales. ¿Bien? Más de dos máximos, más de dos mínimos iguales, ya hay liquidez. ¿Bien? Después tenemos liquidez de la semana anterior. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Lo mismo que los días, la semana me va a dejar, toda la semana el precio me va a crear de lunes a lunes una estructura. ¿Bien? Toda la semana igual. Entonces, dame cuenta que la línea roja separa una semana a la otra. Dentro de esa semana el precio me va a dejar un punto máximo y un punto mínimo. ¿Bien? Cada punto máximo y cada punto mínimo, al igual que todos los días, significa que hay liquidez por debajo. ¿Bien? El precio tiene que buscar esa liquidez. Después tenemos, también eso fíjense tranquilo que lo vamos a ver en el gráfico. Después tenemos liquidez de high-low mixtos. ¿Qué significa mixtos? Que es cualquiera de estos tres cuando es un conjunto de algunos. Por ejemplo, si tenemos, coincide que un low de un día anterior coincide justamente que es un low semanal. Bien, tenemos justamente dos puntos iguales de liquidez. Digamos, un día anterior, dando cuenta que este es un low de un día anterior y este es un low semanal. A eso se le llama mixto, que coincide que son dos iguales. O justo lows iguales que coinciden que son lows diarios. ¿Bien? Eso se le llama mixto. Tienen mayor importancia, digamos. Después tenemos la liquidez de high-low líquidos. ¿Bien? High-low líquidos se le llama cuando, esa liquidez, cuando, por ejemplo, nosotros vemos, cuando el precio hace un movimiento fuerte, que ustedes ven una vela fuerte, ¿bien? Ustedes el precio ven, bueno, quise dibujar una vela ahí, medio fea, pero bueno, si ustedes en el precio ven una vela fuerte, el precio me va a dejar liquidez en las mechas, en los comienzos de ese movimiento fuerte. ¿Bien? Hagan cuenta que esto es una vela bajista, el precio en el comienzo me va a dejar un punto de liquidez. Esto mayormente lo van a ver los días de que hay noticias o evento económico en el precio, que van a ver velas bastante amplias, con mucho volumen, van a ver velas bastante fuertes. ¿Bien? Esas velas significa que por debajo y por encima hay liquidez. ¿Bien? Y en el tónico comienzo de esa vela hay liquidez. Ya lo vamos a ver en el gráfico. A eso se llama liquidez de puntos líquidos. Ahora lo vamos a ver en ejemplo. Fíjense, estos high-low líquidos. Fíjense, acá tenemos, un segundo marco, fíjense, acá el precio, bien, crea este movimiento fuerte, y fíjense que acá, en ese movimiento fuerte, el precio me deja ese high, esa mecha, y esa mecha pasa a ser liquidez. Fíjense acá que el precio, después de varios días, se la termina llevando. ¿Bien? Esta línea gris que ven acá, separa de un día al otro. ¿Bien? Después fíjense, este punto de acá, también esta mecha es liquidez. ¿Bien? Cuando ven los mechazos así fuertes, son liquidez. ¿Bien? Que los van a ver porque los deja en medio de la nada en el gráfico, básicamente es liquidez, porque hace un movimiento fuerte el precio ahí. Básicamente el precio después va y lleva esa liquidez. Se tiene que llevar esa liquidez. Después tenemos high-low mixtos. Bien, fíjense acá que tenemos. Este es un high diario. Fíjense que de línea gris a línea gris tenemos un día a otro, la separación de un día a otro. Fíjense que acá el precio me crea una estructura. Bien, este es el máximo de ese día. Después acá tenemos otro high diario, máximo de ese día, de este día de acá. Después tenemos, por ejemplo, de este día el precio me vuelve a crear un punto máximo. Y si juntamos los tres, se van a dar cuenta que son highs iguales, que están en el mismo nivel. ¿Bien? En el caso que haya uno un poquito más alto, ya significa que ya se llevó esa liquidez, porque ya superó ese nivel y ya manipula esa liquidez. Pero siempre tienen que ver que sea uno más bajo que el otro, obviamente, en una estructura como esta. Fíjense que son uno o iguales o uno más bajo que el otro. En este caso coincide que son diarios. Por eso está la línea roja, porque coincide que son high-low mixtos. Son tres high diarios y además son iguales. Están al mismo nivel. Fíjense que el precio viene, manipula esos puntos máximos y el precio después genera una distribución bajista. ¿Bien? Después fíjense que esto además es una acumulación, que es lo que vimos al principio. Fíjense que el precio no puede romper esa zona. ¿Qué hace el precio? Viene a llevarse la liquidez de los mínimos, de estos mínimos de acá, y vuelve a generar otra acumulación. Fíjense que el precio, cuando genera esa acumulación, acá con esa mecha, las manipulaciones muchas veces la van a ver con mecha, mayormente la van a ver con mecha,
se lleva la liquidez, esos mínimos que tenemos iguales acá, y después va y saca la liquidez de los máximos. ¿Bien? Como acá nuevamente saca la liquidez de estos máximos, el precio, de esta forma. ¿Bien? Fíjense que el precio primero, déjenme que marque, el precio primero saca la liquidez de los mínimos y después saca la liquidez de estos máximos acá. Y después, obviamente, saca la liquidez de esto de acá, generando esta manipulación. Una vez que el precio genera esa manipulación, hace una distribución bajista. Básicamente acá se encuentran muchísimas órdenes de trader retiles, por eso es que el precio los manipula. Lo mismo pasa acá. ¿Ven? Después tenemos, en la siguiente imagen van a ver, tenemos, uy, se me pasó. High lows mixtos nuevamente. Fíjense que acá tenemos esta liquidez acá, que tranquilamente pueden ser high diarios, y además son iguales, están al mismo nivel. ¿Bien? Son exactamente iguales esos highs, estos tres de acá. Fíjense que el precio hace una acumulación, ¿bien? Porque no puede romper esa zona, y después el precio viene y hace una distribución fuerte, llevándose esa liquidez. ¿Bien? Entonces, cada vez que ustedes ven máximos iguales, ya saben que el precio tiene que ir a buscarlos. ¿Bien? Tenemos otro ejemplo acá de high low de días anteriores. Fíjense, acá nosotros, como dije recién, de cada línea gris separa de un día a otro. Fíjense que acá este es el máximo de este día, este recuadro rojo que acabo de marcar. Ese es el punto máximo de ese día. Como por ejemplo, este es el punto mínimo. Fíjense que acá el precio me deja ese punto máximo. Después con esta mecha, el precio viene y manipula ese punto. ¿Bien? Fíjense que acá el precio viene y manipula con la mecha ese punto máximo. Y después el precio hace una distribución bajista. ¿Bien? Entonces acuérdense que los puntos máximos y mínimos de cada día es liquidez. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos también liquidez, tenemos lows iguales, nuevamente acá lo mismo, tenemos lows, liquidez tendencial que se llama, que es otro concepto de liquidez, que lo vamos a ver después cuando veamos un poquito más de estructura. Se llama liquidez tendencial es cuando el precio básicamente me deja, por ejemplo, tres máximos iguales que no fueron sacados, se llama liquidez tendencial, en una estructura bajista. O liquidez tendencial se puede ver en una estructura alcista, debajo de los mínimos. ¿Bien? Cuando hay varios mínimos que no fueron sacados, es básicamente liquidez tendencial. Como por ejemplo acá. Eso es liquidez tendencial. En esta estructura bajista, nosotros vemos toda esta cantidad de máximos que están acumulados ahí, el precio los saca, además sacan el máximo diario. Eso es liquidez mixta. Acá tenemos toda liquidez por debajo, muy probable que el precio reaccione acá, y si da la baja llevamos a hacer toda esta liquidez. ¿Bien? Seguimos. Bien, acá seguimos con los números. Hoy vamos a ver, como les decía, únicamente liquidez, así no se pierdan. Ahora vamos a ver, para que ustedes puedan marcar en el gráfico, en la parte práctica. Denme un segundo que entre el gráfico. Bien, fíjense, yo lo que les voy a pedir para que hagan la parte práctica es que en el gráfico, en el TradingView, van a hacer lo siguiente. Van a ir al gráfico, ¿bien? Van a poner el gráfico en una hora, el frame de una hora, van a ir al euro dólar, ¿bien? Van a seleccionar el broker de banda, ¿bien? ¿Qué van a hacer? Van a ir acá a la lista, fíjense que acá, sale el coso del zoom, van a ir acá donde dice el más y van a poner euro USD, ¿bien? Y ahí van a seleccionar el que dice OANDA, ¿bien? Este de acá. ¿Por qué? Porque es más prolijo el gráfico, justamente por eso les hago seleccionar el de OANDA. Y después van a ir acá a la parte de donde está el horario y van a poner UTC-4, horario de Nueva York, ¿bien? Para poner ese horario. Horario de Nueva York. Acuérdense que el trading se maneja siempre en horario de Nueva York. Por eso es que les pido que pongan ese horario. Aparte por los indicadores que les voy a hacer seleccionar ahora. Después van a ir a la parte de acá de indicadores, ¿bien? La parte de acá de indicadores, y van a buscar time zone, así como estoy escribiendo yo. ¿Bien? Después, en caso, va a estar la grabación, ven de nuevo la grabación para buscar los indicadores. Van a seleccionar este que dice MAGA 3, les va a salir un listado y van a seleccionar este, que dice MAGA 3. Le van a dar clic y les va a aparecer acá. ¿Bien? Les va a aparecer acá. Van a ir a la configuración del indicador. Perdón, mira el otro. Van a ir a la configuración del indicador. Acá les va a salir una tuerquita. Van a apretar ahí y en la entrada de datos van a poner esto mismo, de 000 a 001. ¿Bien? Y en estilo, bueno, ponen el color que ustedes quieran a la línea hasta que van a ver. En visibilidad tienen que tener todo activado hasta acá, eso no lo toquen porque está predeterminado. Pero acá, esto lo tienen que dejar tal cual está acá. ¿Bien?
Cuando ustedes pongan eso, les va a salir esta línea verde. ¿Bien? El ojito acá lo que hace es desactivarlo o activarlo, tengan activado. Van a ver esta línea verde en el gráfico de ustedes. Van a poner el gráfico en una hora. Y después lo que van a hacer, van a ir al gráfico y van a hacer lo siguiente. Van a ir a las líneas verticales, acá les va a aparecer, van a ir acá, van a poner línea vertical, les ponen ahí la estrellita para que les quede guardado en el panel este, y van a ir cada día lunes, bien, por ejemplo acá tenemos esta línea verde, es el día lunes, ¿bien? Día lunes, perdón, esta de acá, día lunes, fíjense, lunes a las 12 horas, 00. ¿Qué significa? Este lunes a las 00 se crea una nueva semana, ¿bien? Esta línea va a separar de una semana a la otra. Van a hacer lo siguiente, van a ir hasta febrero en una hora, abril, lunes, tenemos febrero acá, 5 de febrero, miércoles, lunes. En un segundo, van a empezar desde acá, 22 de 23, 24, 25, acá, el lunes 29 de enero. Van a ir a esta fecha de acá, 20, jueves, viernes, el lunes 29 de enero, acá está. Esta línea verde ahí. Desde este punto, desde el 29 de enero, que comienza la primera semana en realidad de febrero, bien, ya empieza febrero, van a poner la primera línea de esta como está acá. Y van a ir marcando hasta la actualidad, bien, van a poner control C, control V, o van a volver a poner línea acá, que dan un color que a ustedes les guste, y van a ir separando todas las semanas, se van a tener que tomar ese trabajo, de ir marcando semana por semana, bien, van a hacer eso. Toda la semana lo van a ir marcando, como estoy haciendo yo acá, van a ir al gráfico, van a hacer esto. Van a marcar toda la semana, les va a quedar tal cual estoy haciendo yo, hasta llegar hasta la actualidad. Bien, ustedes pueden con control mantener apretadas las líneas, después ponen control C, control V, y van corriendo las líneas de a varias, para que sea más rápido para correr las líneas. Bien, entonces van haciendo eso, y cada línea celeste, bien, o azul, va a separar de una semana a la otra. Bien, y acuérdense que la línea verde, que ya va a estar con el indicador marcada, va a separar de un día al otro. Van a hacer lo siguiente, van a ir al gráfico, y quiero que marquen desde febrero en adelante, como yo voy a hacer acá, con la línea, ¿bien? También van a hacer lo mismo, acá les va a aparecer línea de tendencia, ponen el cuadrito y les va a aparecer acá. Van a marcar el punto máximo y el punto mínimo semanal. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, esta semana van a estirar la línea hasta la próxima semana. Ahí pueden guardar la plantilla que dice High Week, significa High semanal. Van a marcar el High semanal. Fíjense, de esta línea celeste a esta línea celeste, ¿bien? Dentro de esta semana, el punto máximo es este de acá. Y lo mismo van a hacer con el low semanal. Fíjense que el low semanal es este de acá. Se lo van a estirar hasta la semana próxima, en la semana siguiente. Lo mismo van a hacer con esta semana. Van a ir y van a marcar el low semanal. Y lo van a estirar hasta la próxima semana. Lo mismo con el high. Toda la semana quiero que hagan lo mismo. Bien, les va a tomar un tiempo hacer esto, obviamente, pero después van a entender el porqué, por el hecho de que van a ir viendo cómo el precio manipula esa liquidez. Fíjense, un ejemplo tenemos acá, por ejemplo. Fíjense que el precio acá manipula el low de la semana anterior y después genera una distribución alcista. ¿Bien? Después fíjense acá. Este es el high semanal de esta semana y el precio del día lunes, bien, acuérdense que línea celeste separa este en realidad el high del día viernes también. El precio del día lunes manipula, fíjense que manipula acá, ahí se ve clarita la manipulación, ahí, manipula y hace una distribución bajista. Por eso la importancia de la liquidez. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a ir haciendo? Van a marcar, como hice yo recién, toda la liquidez de los low y high semanales. ¿Bien? Todo hasta la actualidad, hasta la última semana que estamos. Si me voy a la fecha ahí. Ahí estamos. Y van a hacer lo mismo con los días. ¿Bien? Van a ir a una hora, van a acercar la semana y van a ir marcando high y low diarios hasta el día siguiente. Sé que esto les va a tomar bastante tiempo, pero lo van haciendo tranquilo, obviamente. Van a ir marcando toda la liquidez de todos los días. ¿Bien? Todos los días el precio va a dejar un punto mínimo y un punto máximo y la van a ir marcando. Fíjense acá, otro ejemplo. Fíjense acá cómo el precio, con la mecha esta, manipula la liquidez del low del día anterior y después genera una distribución alcista. Bien, lo mismo acá. Fíjense, este día jueves el precio manipula la liquidez del mínimo del día miércoles y genera una distribución alcista. Lo mismo acá. Fíjense que teníamos esta liquidez del día miércoles y el precio del día viernes. El precio del día viernes manipula esa liquidez y hace una distribución bajista. Bien, llevándose la liquidez esta de acá abajo.
Bien, entonces van a hacer lo mismo con cada high low que encuentren, van a ir marcando la liquidez. Bien, todos los días lo mismo. Yo sé, como les digo, que le va a llevar un tiempo, pero lo pueden hacer tranquilo, que igual hasta la semana que viene, si no me equivoco, para ir marcando, aprovechen el fin de semana y marcar toda la liquidez. Una vez que ustedes marquen toda la liquidez, bien, toda la liquidez hasta la actualidad, ¿qué quiero que hagan? Van a prestar atención al gráfico y van a ir marcando con un cuadrito rojo. ¿Bien? Cuadrito rojo. Se movió el cuadrito. Ahí está. Un cuadrito rojo así. Cada vez que el precio manipula, hace una manipulación y hace una distribución para el lado contrario. ¿Bien? Por ejemplo, ustedes acá van a ver que el precio hace lo mismo. Manipula este high del día miércoles y hace una distribución del lado contrario. Lo mismo pasa acá. Fíjense que el precio hace una manipulación de este low del día miércoles, ¿bien? El jueves se lleva esa liquidez y hace una distribución para el lado contrario. ¿Bien? Entonces, todos los días, lo mismo pasa acá. Fíjense que el precio manipula nuevamente la liquidez del high del día lunes y hace una distribución bajista. ¿Bien? Entonces van a ir haciendo eso en el precio. Cada vez que ven una manipulación, la van a ir marcando con un cuadrito. Eso va a ser la tarea. Pero primero, lo que quiero que hagan es que marquen toda la liquidez hasta la última semana. ¿Bien? Hasta esta semana actual. Van a ir marcando toda la liquidez del gráfico. ¿Bien? Hasta la semana actual, vuelvo a repetir. Y una vez que marcan toda la liquidez, le va a quedar toda marcada así como esta semana. Van a volver al inicio y van a hacer esto. Van a ir con un cuadrito rojo marcando todas las manipulaciones que vean. ¿Bien? Las manipulaciones las van a ver de esta forma. Fíjense que el precio manipula ahí, ya sea con cuerpo o con mecha, mayormente lo hace con mecha, que si lo hace con cuerpo también es válida, hace una pequeña manipulación, digamos, supera ese máximo, ese mínimo, y después se va para el lado contrario. Lo mismo es acá. Fíjense, manipula con la mecha, bien, hace una pequeña manipulación bajista ahí, superando ese mínimo, y después hace una distribución alcista. Eso son manipulaciones. ¿Por qué? Porque en este punto hay traders retail que estaban comprando, bien, entonces lo saca todo en stop loss, básicamente es eso, y el precio, con toda esa liquidez que junta, genera esa distribución alcista. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá, simplemente siempre se va cumpliendo el mismo escenario. Bien, entonces esa va a ser la tarea. Van a ir marcando, por ejemplo, esta semana lo mismo, van a ir marcando todos los lows y high que encuentren, van marcando los lows diarios. ¿Ven? Todos los lows que van viendo, así como estamos marcando. Acá lo mismo. Fíjense, ahí tenemos una manipulación nuevamente. Fíjense, tenemos este high diario, tenemos este high de acá. Fíjense que acá tenemos high iguales, este high es igual que este. ¿Bien? Y después el precio, fíjense que acá lo supera por un poquito, digamos, manipula con esa mecha y genera una distribución bajista. Entonces, ¿qué van a hacer? Nuevamente van a ver eso y van a marcar con el cuadrito esto que ven acá. ¿Bien? Después, una vez que ustedes tengan todos los cuadritos marcados, acuérdense de ir guardando el gráfico, van a ir acá arriba y van a poner guardar. ¿Bien? Justo acá arriba, van a poner guardar, así se les queda guardado justamente esto. ¿Bien? Y después vamos a ir viendo que cuando veamos este cuadrito vamos a encontrar acá un cambio de estructura, ¿bien? Que ahí sí ya vamos a ver parte de estructura, y vamos a encontrar puntos para tomar entradas. ¿Bien? Pero básicamente ahora la tarea que quiero que hagan es marcar toda la liquidez que encuentren. ¿Bien? Y las manipulaciones. Eso lo van a hacer para la semana que viene. ¿Bien? Quiero que hagan eso. Para la semana que viene tienen todo el fin de semana para hacer justamente eso. Van marcando toda la liquidez que encuentren. Fíjense acá, miren. Acá, por un poquito, el precio, que acá no lo alcanza a ver, fíjense que van a tener que tener mucho ojo porque fíjense que tenemos este mínimo, que era un low del día lunes, y fíjense que el precio, tenemos el low del día lunes, el precio acá baja un poquito más, manipula ese low con esa mecha y genera una distribución alcista. ¿Ven? Genera toda esta distribución alcista. Entonces eso básicamente también es una manipulación, para ponerlo con el cuadrito rojo. ¿Bien? Se vayan teniendo bastante ojo en ver las manipulaciones, porque eso lo van a ver permanente en el gráfico y la metodología se basa en eso. ¿Bien? Todos los días lo mismo. Van a hacer lo mismo hasta la semana próxima. Fíjense acá. Acá el precio me deja el low semanal es este día martes, me deja el low semanal, punto más bajo de la semana. Bien. Y esta semana, fíjense que el precio viene acá y me genera la manipulación de ese low. Entonces van con un cuadrado grande, van a marcar. Bien.
Y fíjense que también el precio el día miércoles manipula el low del día martes. Fíjense que acá el precio me deja lows iguales. Entonces vamos a marcar como liquidez del día miércoles, del mínimo del día miércoles, low diario, LD significa low diario, ¿bien? Digamos, mínimo diario, el precio manipula y genera una distribución así. Entonces también vamos a marcar ahí. ¿Bien? Entonces básicamente van a ir haciendo eso. Acá también lo mismo, acá tenemos una manipulación del high semanal, que es la que vimos recién. Van a marcarla con un cuadrito rojo. Bien, van a ir haciendo eso. Fíjense acá tenemos lo mismo. El precio manipula, no, perdón, el high de acá no hay manipulación. Acá en realidad hay una acumulación y acá sí manipula el precio, la acumulación es. Pero bueno, todavía no lo vimos. Después le voy a hacer marcar liquidez tendencial y acumulaciones. Ahora lo que quiero que marquen es esto. Liquidez de high semanales y high low semanales, perdón, y high low diarios. Y van marcando las manipulaciones en el gráfico, con el cuadrito como dice eso acá. Lo voy a dejar hasta acá, si después lo siguen haciendo obviamente ustedes, así van practicando. Bien, esa va a ser la tarea para la próxima semana.